La viuda golpeó mi puerta en la tormenta, lo que pidió me dejó sin palabras. La noche había caído hacía ya varias horas, y la lluvia no parecía tener intención de detenerse. Cada gota golpeaba el techo y las ventanas con fuerza, como si el cielo estuviera decidido a arrastrar consigo todo rastro de tranquilidad. Desde la sala, sentado en su sillón favorito, Javier miraba fijamente el resplandor de los relámpagos que iluminaban la habitación por breves instantes. Afuera, la tormenta rugía, y los truenos retumbaban como gigantes que discutieran en el horizonte. La casa, vieja y silenciosa, crujía con cada ráfaga de viento, recordándole a Javier que estaba completamente solo. La rutina de la noche era siempre la misma: una taza de té caliente, el silencio interrumpido solo por el viento y algún que otro sonido de la vieja estructura de la casa, y el parpadeo ocasional de la luz del pasillo. Era un hogar pequeño, sencillo, pero lleno de recuerdos. Fotografías antiguas colgaban de las paredes y libros polvorientos descansaban en estantes que apenas podían sostenerlos. Para Javier, esa soledad era reconfortante, una oportunidad de desconectarse del mundo y dejar que la mente divagara sin prisas. Sin embargo, esa noche algo estaba a punto de romper esa calma. Un golpe seco, inesperado y urgente, retumbó en la puerta principal. Javier se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Debe ser un vecino, pensó, aunque sabía que no había nadie cerca. Otra ráfaga de viento sacudió la casa, haciendo que los cristales vibraran y amplificaran el golpe anterior. Esta vez fue más fuerte, casi insistente. Javier se levantó lentamente, dejando la taza de té sobre la mesa, y se acercó a la puerta con cautela. Al mirar por la ventana de cristal, lo que vio lo sorprendió: una mujer mayor, empapada de la lluvia, con el cabello pegado a la cara y la ropa completamente mojada. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían reflejar una mezcla de desesperación y miedo. A simple vista, no parecía peligrosa, pero había algo en su mirada que despertó en Javier un escalofrío difícil de explicar. «Buenas noches», dijo la mujer con una voz suave pero urgente. «¿Podría darme refugio por un momento? La tormenta, no puedo esperar afuera». Javier dudó. No era común que alguien llamara a su puerta en medio de la noche, y menos una persona desconocida en plena tormenta. Sin embargo, algo en su mirada lo convenció. La compasión pudo más que el miedo. «Claro, pase», respondió finalmente, abriendo la puerta con cuidado. La mujer entró, agradecida, y Javier cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que quedara bien cerrada. La casa se llenó del olor a tierra mojada y a humedad que traía consigo, mezclándose con el aroma del té que todavía estaba sobre la mesa. La mujer se quitó el abrigo empapado, colgándolo cuidadosamente, y se sentó en una silla frente a la chimenea, que Javier había encendido para calentar un poco la sala. «Gracias», susurró ella, temblando levemente. No sabía dónde ir. «La tormenta es demasiado fuerte». Javier se sentó frente a ella, estudiándola con discreción. Era evidente que no pertenecía al vecindario cercano, su ropa estaba desgastada, y en su rostro se notaban las arrugas de los años vividos con dureza. Sin embargo, había algo más, algo que Javier no podía identificar de inmediato. Una especie de secreto, una historia no contada que flotaba alrededor de ella como una sombra. «¿Estás sola?», preguntó Javier, intentando romper el silencio incómodo. La mujer bajó la mirada y asintió lentamente. «Sí, mi esposo falleció hace años. Desde entonces, vivo sola en la casa al final del camino. Pero anoche, algo sucedió. Algo que no podía manejar sola». Su voz se quebró ligeramente, pero la mirada permaneció firme. «No es fácil, cuando la soledad se combina con la tormenta». Javier la observó en silencio, sin interrumpirla. Había algo en su tono que lo hizo sentir que no podía simplemente ofrecer un asiento y un poco de té. Había una urgencia, un peso invisible en sus palabras que pedía ser escuchado. «Puede quedarse aquí hasta que amaine», dijo finalmente, con un tono que buscaba ser tranquilizador.
tengo mantas y algo caliente que beber. La mujer asintió, y por un momento, la sala se llenó de un silencio compartido, roto solo por el crujido de la leña en la chimenea y el repiqueteo constante de la lluvia. Javier volvió a su sillón, intentando recuperar la calma, mientras su mente comenzaba a preguntarse quién era realmente aquella mujer y que la había llevado a buscar ayuda en su casa. Cada tanto, ella levantaba la vista y lo observaba, como evaluando si podía confiar en él. Javier sentía que aquella mirada atravesaba su propia piel, estudiando cada gesto, cada reacción. Había algo inquietante, pero al mismo tiempo, profundamente humano en su presencia. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad mezclada con cautela. No estoy acostumbrada a pedir ayuda, dijo ella, rompiendo nuevamente el silencio. Pero anoche, no tuve otra opción. Javier asintió sin decir nada, comprendiendo sin palabras la magnitud de lo que significaba para ella acercarse a un desconocido en medio de la tormenta. Mientras la lluvia golpeaba con más fuerza, un pensamiento cruzó por su mente: a veces, los extraños traen consigo más que solo problemas, a veces, traen historias que no pueden esperar. Pasaron unos minutos en silencio. La mujer parecía relajarse poco a poco, dejando que la calidez de la chimenea y el ambiente seguro de la casa la envolvieran. Javier, por su parte, no podía evitar mirar por la ventana de vez en cuando, vigilando la furia de la tormenta, preguntándose si algo más podría suceder esa noche. Finalmente, la mujer habló nuevamente, con un susurro que parecía más para sí misma que para él: hay cosas que uno no puede enfrentar solo. No importa cuán fuerte sea, a veces, necesitamos que alguien nos escuche, aunque sea por un instante. Javier se quedó pensando en sus palabras. Había algo en esa frase que resonaba con su propia experiencia. La soledad, pensó, puede ser tan intensa como la tormenta misma, y hay momentos en que uno necesita confiar en otros, incluso en completos desconocidos. Mientras la lluvia continuaba su incesante caída, la noche se hizo más profunda, y la casa se llenó de un silencio tranquilo, interrumpido solo por susurros y el crepitar de la leña. La presencia de la mujer, aunque misteriosa, no se sentía amenazante, más bien, parecía que había traído consigo una especie de calma entre la furia de la tormenta. Esa primera hora juntos estuvo llena de miradas, pequeñas palabras y silencios cargados de significado. Javier no sabía qué esperar de aquella noche, pero algo en su interior le decía que esta visita inesperada no terminaría pronto, y que lo que vendría podría cambiar para siempre la manera en que veía su propia soledad. El viento golpeaba ahora con más fuerza, y un trueno más cercano hizo vibrar las ventanas. La mujer, aún sentada, se encogió levemente, y Javier se levantó para traer otra manta, cubriéndola con cuidado. En ese simple gesto, algo intangible pasó entre ellos, un entendimiento silencioso de que, por esta noche, estaban juntos enfrentando la tormenta, cada uno con sus propios miedos, cada uno con su propia historia. La noche continuó, lenta pero segura. Afuera, la lluvia parecía interminable, y la tormenta mostraba toda su fuerza. Pero dentro de la casa, entre la luz cálida de la chimenea y la compañía inesperada, algo empezó a cambiar: la soledad se volvió menos pesada, y el miedo, menos insistente. La viuda, con su mirada profunda y su historia no contada, había llegado sin previo aviso, pero su presencia ya estaba dejando una huella que Javier no olvidaría. Y así, mientras los minutos se convertían en horas, la noche avanzaba, y Javier comenzó a comprender que, aunque no conocía a aquella mujer, algo en su llegada era más que casualidad. Era un encuentro que nadie podía planear, un momento que desafiaba la rutina y la tranquilidad de su vida, y que prometía, aunque aún no lo supiera, que esta noche de tormenta sería recordada para siempre. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa, la atmósfera había cambiado. La presencia de la mujer empapada parecía haber llenado el espacio de una tensión silenciosa, una mezcla de curiosidad y misterio que Javier no podía ignorar. Se sentó nuevamente frente a ella, manteniendo la manta alrededor de los hombros de la mujer mientras la chimenea crepitaba suavemente.
Ella no decía nada por unos segundos, simplemente miraba las llamas, como si buscara respuestas entre los destellos anaranjados. ¿Cómo llegó hasta aquí?, preguntó finalmente Javier, con un tono cauteloso, sin querer interrumpir demasiado su silencio. Ella suspiró, y por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, aunque sus ojos seguían cargados de tristeza. No lo sé exactamente, dijo. Caminé por el camino que creí conocer, pero la tormenta lo hacía todo confuso. Y luego, vi la luz de tu casa. Fue como un faro en la oscuridad. Javier no pudo evitar sentirse conmovido. A pesar de su desconfianza inicial, había algo en la manera en que hablaba que le inspiraba una confianza inesperada. Sin embargo, una parte de él seguía preguntándose qué la había llevado a acercarse a un completo desconocido en medio de la noche, algo que no era tan simple como buscar refugio. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo él, intentando sonar firme y tranquilo. La tormenta puede durar horas. No quiero que te arriesgues a enfermarte afuera. Ella asintió, pero su mirada se desvió hacia un rincón de la sala, donde las sombras formaban figuras extrañas. Sus dedos se movían nerviosamente sobre la manta, y Javier notó que algo en su expresión indicaba que estaba luchando con un pensamiento difícil, uno que parecía pesarle mucho. Javier, comenzó, usando su nombre por primera vez, lo que sorprendió a él. Hay algo que necesito pedirte. Algo importante. El corazón de Javier dio un vuelco. No esperaba un pedido tan pronto. Había abierto la puerta por compasión, no por compromiso, y ahora sentía que la noche iba a volverse aún más extraña. ¿Qué es?, preguntó con cautela, inclinándose ligeramente hacia adelante. La mujer respiró profundo, como si necesitara reunir todo su valor. Sus ojos lo miraron fijamente, buscando alguna señal de aceptación. No es un pedido común, dijo lentamente. No quiero causarte problemas, pero necesito que confíes en mí, aunque sea por un momento. Javier tragó saliva. Había algo en su tono que no dejaba espacio para dudas. La urgencia y la seriedad en sus palabras lo hicieron sentir que este pedido no podía ser ignorado, aunque todavía no supiera de qué se trataba. Está bien, respondió finalmente. Haré lo que pueda. Ella asintió, y un silencio pesado llenó la habitación por un instante. Luego, habló con voz baja pero firme, necesito que me ayudes a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo. Algo muy valioso para mí. Javier frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Qué es?, preguntó. Tal vez pueda ayudarte. Ella bajó la mirada, y su voz se volvió un susurro, no es algo material. Es un recuerdo. Un objeto que guarda un secreto que no puedo enfrentar sola. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La manera en que hablaba sugería que no era un simple objeto, sino algo con un significado profundo, algo que tal vez cambiara su vida también si decidía involucrarse. ¿Dónde lo perdió?, preguntó, intentando mantener la calma. En mi casa, respondió ella, con un hilo de voz. Pero no puedo ir sola, y no puedo confiar en nadie más del pueblo. Solo tú, hizo una pausa, como si la palabra tú fuera un peso enorme. Solo tú puedes ayudarme. Javier no sabía qué pensar. Nunca había tenido relación cercana con la viuda, y su pedido sonaba extraño, casi imposible. Pero había algo en sus ojos que lo hizo sentir que no podía decir que no. Además, la tormenta afuera le recordaba que esta mujer no tenía otra opción. Está bien, dijo finalmente. Iré contigo. Pero necesitamos esperar a que la lluvia baje un poco. La tormenta es demasiado fuerte ahora. Ella asintió agradecida, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia golpeando los cristales. La casa, que antes se sentía vacía, ahora estaba llena de una tensión expectante, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Mientras esperaban, Javier comenzó a notar más detalles sobre ella,
sus manos temblorosas, sus movimientos cuidadosos, y la manera en que miraba alrededor, como si estuviera asegurándose de que nadie más los observara. Era evidente que esta mujer había pasado por momentos difíciles y que había secretos que cargaba consigo, secretos que la habían empujado hasta su puerta. ¿Por qué no confías en nadie más?, preguntó Javier con suavidad. ¿Qué pasó en tu casa que no puedes enfrentar sola? Ella cerró los ojos por un momento, y luego abrió la mirada hacia él con intensidad. Hace años, mi esposo falleció, y desde entonces, mi vida ha sido muy solitaria. La gente del pueblo habla demasiado, juzga demasiado, y hay cosas que no quiero que nadie sepa. Cosas que deben quedarse en el pasado. Pero esta noche, no podía enfrentarme sola. Javier comprendió. La soledad puede volverse pesada, y algunas heridas necesitan ser compartidas, aunque solo sea con una persona desconocida que muestra empatía. Él sintió un impulso de protegerla, de ofrecerle no solo refugio, sino también su confianza y compañía. La lluvia comenzó a disminuir ligeramente, y la tormenta perdió un poco de fuerza, dejando caer la última ráfaga de viento con un silbido. Javier decidió que era momento de prepararse para acompañarla, aunque todavía no sabía exactamente qué esperar. Tomó un paraguas y una linterna, y ayudó a la mujer a ponerse el abrigo empapado de nuevo. Sus manos se rozaron por un instante, y Javier notó que su piel estaba fría, como si la tormenta hubiera drenado toda la calidez de su cuerpo. Vamos, dijo con firmeza, tratando de infundir seguridad. Te acompañaré hasta tu casa. Ella asintió, y juntos salieron al exterior. La lluvia ahora caía en gotas más ligeras, y el viento parecía menos agresivo, aunque el camino seguía resbaladizo y lleno de charcos. La mujer caminaba con cuidado, apoyándose ligeramente en Javier cuando el terreno se volvía irregular. Él sentía una mezcla de preocupación y curiosidad, sabía que esta caminata no sería solo física, sino también un viaje hacia un misterio que todavía no comprendía del todo. Mientras avanzaban por el sendero oscuro, la mujer comenzó a hablar nuevamente, esta vez con una voz más firme, pero cargada de emoción. Hace muchos años, mi esposo y yo tuvimos un secreto. Algo que nadie debía descubrir. Fue un momento de nuestras vidas que atesorábamos solo nosotros. Pero la tormenta de esa noche cambió todo. Y desde entonces, he buscado algo que nos pertenecía, algo que solo yo puedo recordar. Hizo una pausa y miró a Javier. Tú me estás ayudando a enfrentar eso. Javier escuchaba atentamente, cada palabra aumentando su intriga. La historia de la mujer era más compleja de lo que parecía, y aunque todavía no sabía qué exactamente necesitaba, sentía que estaba entrando en un mundo de recuerdos, emociones y secretos que podrían transformar su propia vida. El camino era largo, y mientras caminaban, Javier notó detalles del entorno que antes nunca había apreciado, los árboles sacudidos por el viento, la luz intermitente de los relámpagos a lo lejos, y los sonidos apagados de la tormenta que finalmente cedía paso a la calma. Cada paso que daban lo acercaba no solo a la casa de la mujer, sino también a un misterio que prometía ser tan profundo como inesperado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a la vieja casa de la viuda. Estaba medio oculta entre árboles y arbustos, con ventanas que reflejaban la luz de la linterna. La mujer respiró profundo, y por primera vez, se permitió mostrar un atisbo de alivio. Estamos aquí, dijo con voz temblorosa. Ahora, necesito que me ayudes a entrar. No puedo sola. Javier asintió, sintiendo que este momento marcaría un antes y un después en la noche que comenzó con un simple golpe en la puerta. Estaba a punto de descubrir qué secreto había llevado a esta mujer a buscarlo en medio de la tormenta, y lo que vería dentro de esa casa podría dejarlo sin palabras. Javier ayudó a la mujer a cruzar el pequeño umbral de su antigua casa. La madera del piso crujía bajo sus pies y un olor a polvo y recuerdos viejos se mezclaba con el aroma a lluvia que traía ella consigo. La linterna temblaba ligeramente en su mano, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia a lo largo de las paredes cubiertas de fotos y cuadros antiguos.
Cada paso parecía acercarlo no solo a un lugar físico, sino también a un pasado cargado de secretos y emociones contenidas. La mujer se detuvo frente a la puerta principal de lo que parecía ser la sala, tomó un respiro profundo y volvió su mirada hacia Javier. Aquí es donde lo dejé, dijo con voz temblorosa. Aquí es donde todo cambió aquella noche. Javier asintió, aunque no entendía del todo de qué hablaba. Su corazón latía con fuerza, mezclado entre el miedo a lo desconocido y la curiosidad por descubrir el secreto que ella cargaba hacía tantos años. La viuda avanzó lentamente hacia un pequeño gabinete junto a la chimenea, sus dedos recorriendo con cuidado los objetos polvorientos sobre la superficie. Es aquí, susurró, casi para sí misma. Pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo sola. Javier se acercó, mirando con atención cada detalle. El lugar estaba lleno de recuerdos, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas, y pequeños objetos que contaban historias que nadie más podía entender. La mujer señaló una caja de madera pequeña, con cerradura oxidada, que descansaba en la esquina del gabinete. Ese es, dijo. Pero no es fácil de abrir. Contiene algo que no puede salir hasta que esté lista para enfrentarlo. Javier miró la caja, intrigado. Parecía una simple caja de madera, pero la manera en que la mujer hablaba de ella lo hizo sentir que dentro de esa caja había algo mucho más valioso que cualquier objeto material. Era un secreto, un recuerdo, una pieza de su vida que había permanecido escondida durante años. ¿Puedo ayudarte a abrirla?, preguntó con cautela. La mujer asintió, y juntos intentaron girar la cerradura oxidada. No fue fácil, la madera crujía y la cerradura estaba pegada por años de descuido y humedad. Javier tuvo que usar toda su fuerza y paciencia, mientras la mujer lo guiaba con sus indicaciones, recordando movimientos que había hecho muchas veces en el pasado. Finalmente, con un chasquido seco, la cerradura cedió, y la tapa de la caja se levantó lentamente. Dentro había varios objetos, cartas, fotos y un pequeño relicario de plata. La mujer lo tomó con manos temblorosas, como si tocara algo frágil y sagrado. Esto, dijo ella. Esto es todo lo que queda de esa noche. Todo lo que necesito recuperar. Javier se inclinó para mirar más de cerca. El relicario estaba grabado con iniciales y parecía contener un pequeño retrato en miniatura. La mujer lo sostuvo frente a la luz, y sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y alivio. Es él, dijo con voz quebrada. Mi esposo. Todo lo demás desapareció con él. Este relicario, es lo único que me queda. Pero no puedo quedarme con el dolor sola. Necesito que alguien lo vea conmigo, alguien que me ayude a enfrentarlo. Javier comprendió entonces que su papel no era simplemente físico, sino emocional. No estaba ahí solo para ayudarla a abrir una caja, estaba ahí para compartir un momento de vulnerabilidad, para acompañarla mientras enfrentaba un recuerdo que había guardado durante años. Estoy aquí contigo, dijo. No tienes que hacerlo sola. La mujer asintió, y por primera vez, una expresión de alivio cruzó su rostro. Se sentó en el suelo, sosteniendo el relicario cerca de su pecho, y comenzó a hablar, como si necesitara verbalizar lo que había estado guardando por tanto tiempo. Esa noche, mi esposo y yo discutimos. No por cosas importantes, sino por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que teníamos. Y la tormenta hizo una pausa, y su voz se volvió apenas un susurro. La tormenta lo tomó todo. Cuando desperté, él no estaba. Todo lo demás desapareció. Javier la escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sentía que cada palabra era una llave que abría una puerta hacia un pasado lleno de amor, miedo y pérdida. La mujer continuó, hablando de recuerdos felices, de momentos simples que ahora parecían preciosos y frágiles, de risas compartidas y promesas hechas en silencio. Nunca pude volver a esa casa sola, dijo finalmente. Ni siquiera podía abrir la puerta de la habitación donde pasó la última noche. Era demasiado doloroso.
Por eso, necesitaba tu ayuda. Javier sintió una mezcla de compasión y respeto. Sabía que esta no era solo una historia de pérdida, sino un acto de confianza enorme. La mujer lo había elegido a él, un extraño, para compartir su carga más íntima, para enfrentar un recuerdo que había permanecido oculto durante años. Vamos a hacerlo juntos, dijo Javier. Muéstrame lo que necesitas que vea. La mujer se levantó con cuidado y lo guió hacia una pequeña habitación al fondo de la casa. La puerta estaba cerrada con llave, y ella buscó el llavero entre sus bolsillos húmedos. Cuando finalmente abrió la puerta, un olor a polvo y antigüedad llenó el aire, mezclado con un toque de flores secas que había en la habitación. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado, la cama sin hacer, una silla junto a la ventana, y un escritorio con papeles y fotografías. El relicario descansaba sobre la mesa, y la mujer lo tomó con reverencia. Aquí es donde pasó, dijo. Aquí es donde todo cambió. Quiero que lo veas conmigo, para que no tenga que cargar sola este recuerdo. Javier miró alrededor, comprendiendo que este lugar era un santuario de memorias, un espacio donde la mujer había depositado tanto amor como dolor. La energía del lugar no era inquietante, sino profundamente humana, cada objeto contaba una historia, cada detalle hablaba de una vida compartida que ahora se enfrentaba sola. Estoy aquí, dijo Javier. Cuéntame todo lo que necesites. Ella respiró profundo, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego comenzó a relatar la última noche con su esposo, cómo la tormenta los atrapó, cómo los recuerdos felices se mezclaron con el miedo y la incertidumbre, y cómo el relicario se había convertido en el único vínculo tangible con él. Javier escuchaba en silencio, sintiendo que estaba participando de algo sagrado. Cada palabra, cada detalle, lo acercaba más a comprender no solo la historia de la mujer, sino también la importancia de la memoria, el amor y la pérdida. Finalmente, ella dejó el relicario en sus manos. Míralo, dijo con suavidad. Tócalo, siente lo que yo sentí. Necesito que alguien lo sostenga conmigo, aunque sea por un instante. Javier tomó el relicario con cuidado, sintiendo su peso y la historia que contenía. No era solo un objeto, era un símbolo de amor, de recuerdos compartidos, y de la valentía de enfrentar el pasado. La mujer se sentó a su lado, y juntos permanecieron en silencio, dejando que la fuerza de la memoria llenara la habitación. Gracias, susurró ella finalmente. Gracias por estar aquí. Nadie más hubiera entendido. Nadie más hubiera permanecido conmigo mientras abría esta herida. Javier simplemente asintió. No necesitaba palabras, la conexión entre ellos hablaba por sí misma. Sabía que esta noche no solo había ayudado a la mujer, sino que también había aprendido algo profundo sobre la vida, la importancia de acompañar, de escuchar y de enfrentar los recuerdos con alguien en quien confiar. Mientras la tormenta afuera finalmente cedía, dejando solo el suave repiqueteo de la lluvia restante, Javier y la mujer permanecieron juntos, compartiendo un momento que, aunque cargado de tristeza, también estaba lleno de humanidad y esperanza. El clímax de su encuentro no estaba en un evento dramático, sino en la valentía de enfrentar un pasado doloroso con compañía, y en la fuerza silenciosa de los recuerdos que los unían, aunque solo fuera por aquella noche. La noche seguía siendo oscura, aunque la tormenta había cedido su furia a un llovizna ligera que golpeaba suavemente las ventanas. La casa de la viuda estaba en silencio, salvo por el crujir de las viejas maderas y el sonido distante del agua deslizándose por el techo. Javier aún sostenía el relicario en sus manos, girándolo lentamente para observar cada detalle, cada grabado que contaba un fragmento de una historia de amor y pérdida que se había mantenido intacta durante años. Nunca pensé que podría volver a sostener esto, dijo la mujer, sentándose a su lado en el suelo. Estuve tan segura de que lo había perdido para siempre. Y ahora, aquí está. Contigo. Javier miró su rostro, iluminado por la luz tenue de una lámpara vieja.
Había algo en su expresión que combinaba alivio, tristeza y gratitud, una mezcla que solo se puede ver en alguien que ha sido acompañado en su momento más vulnerable. Me alegra que estés tranquila, dijo Javier. No puedo imaginar cuánto debió doler todo esto. La mujer asintió, con los ojos ligeramente húmedos. Duele, susurró. Pero duele menos cuando no lo enfrentas sola. Gracias por quedarte conmigo, aunque no me conocieras. Javier sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de satisfacción y empatía. Comprendió que a veces las historias más poderosas no son las que se viven con grandes gestos, sino las que se comparten con alguien dispuesto a escuchar, a sostener, a acompañar. Se levantaron lentamente, cada uno sintiendo el cansancio de la noche. Javier colocó la linterna sobre la mesa, y la mujer guardó el relicario cuidadosamente en un pequeño paño que había traído consigo. Había algo solemne en ese acto, como si estuviera cerrando un capítulo de su vida mientras abría otro, uno en el que finalmente podía aceptar su pérdida sin sentir que cargaba sola el peso del mundo. Debo volver a mi casa, dijo finalmente. Aunque esto ya no pesa tanto, no puedo quedarme aquí toda la noche. Pero, gracias a ti, puedo llevarme la calma que tanto necesitaba. Javier asintió, y juntos caminaron hacia la puerta. Afuera, la lluvia había disminuido casi por completo, dejando charcos que reflejaban la luz de la luna y el cielo estrellado que comenzaba a asomar entre las nubes. La noche se sentía diferente ahora, más ligera, más clara, como si la tormenta hubiera lavado no solo las calles, sino también los recuerdos dolorosos que la mujer había llevado consigo. Te acompañaré hasta el camino principal, dijo Javier. No quiero que vuelvas sola. La viuda asintió, y comenzaron a caminar lentamente por el sendero oscuro, aunque más seguro ahora que la lluvia era solo un recuerdo leve. Javier la observaba de reojo, notando que sus pasos eran más firmes, que su mirada ya no estaba llena de miedo sino de determinación. Era como si el relicario no solo hubiera recuperado un objeto perdido, sino también una parte de su fuerza interior. Mientras avanzaban, ella comenzó a hablar nuevamente, esta vez con un tono más ligero, casi como si compartiera un secreto que la liberaba de un peso invisible. Recuerdo que este relicario siempre estuvo conmigo, incluso cuando no podía verlo. Siempre sentí que me conectaba con él, aunque estuviera lejos. Ahora que lo tengo en mis manos de nuevo, siento que parte de él sigue aquí, conmigo. Javier sonrió, aunque en silencio. Era un alivio ver que la mujer recuperaba no solo un objeto físico, sino también una sensación de paz que llevaba años buscando. Comprendió que, a veces, los recuerdos y los símbolos tienen un poder que supera cualquier explicación racional, nos conectan con quienes amamos y nos permiten enfrentar lo que parecía imposible de enfrentar. Me alegra que lo sientas así, dijo Javier. No solo lo recuperaste, sino que también recuperaste un poco de ti misma. Ella lo miró y sonrió suavemente, un gesto cargado de gratitud y tranquilidad. Había algo en ese momento que no necesitaba palabras, algo que se entendía en la forma en que caminaban juntos, en la manera en que compartían el silencio después de tantas horas de tensión y misterio. Al llegar al camino principal, la mujer se detuvo y se giró hacia él. La luz de la linterna iluminaba sus rasgos cansados pero serenos, y Javier pudo ver que la tormenta interna que la había acompañado durante tantos años comenzaba a disiparse. Gracias, Javier, dijo. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Esta noche, me has dado más de lo que podía pedir. Me has dado compañía, comprensión y la fuerza para enfrentar lo que había guardado en silencio. No hay de qué, respondió él. Me alegra haber podido ayudarte. Y también, me siento agradecido. Por haber podido ser parte de esto contigo. La mujer asintió, y por un instante, el silencio entre ellos no era incómodo sino lleno de significado. Cada palabra sobraba, lo importante era la conexión que habían formado durante aquella noche de tormenta, recuerdos y revelaciones. Creo que puedo regresar a casa ahora, dijo ella finalmente. Gracias a ti, no tengo miedo de enfrentar lo que viene.
Puedo vivir con mis recuerdos sin sentir que me ahogan. Javier sonrió y la acompañó hasta la puerta de su casa. La noche estaba tranquila ahora, con el cielo despejado y la brisa suave rozando sus rostros. Ella entró, y antes de que él se diera cuenta, se giró para darle una última mirada de gratitud. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, dijo con voz firme, aunque suave. Esta noche cambió algo dentro de mí. Gracias por estar allí. Javier asintió, observando cómo la puerta se cerraba detrás de ella. La lluvia había cesado por completo, y el cielo mostraba un brillo que prometía un nuevo día. Mientras regresaba por el sendero hacia su propia casa, sintió una extraña sensación de paz. Había sido testigo de un momento importante, un encuentro que transformaba no solo a la mujer sino también a él mismo. Al entrar en su hogar, Javier colocó la linterna en la mesa y se sentó nuevamente en su sillón favorito. Todo parecía normal, pero había algo diferente, el aire se sentía más ligero, como si la noche y la tormenta hubieran limpiado más que el exterior, habían limpiado también recuerdos, temores y silencios acumulados. Recordó cada detalle de la noche, la primera aparición de la viuda, la urgencia de su pedido, la apertura de la caja y la conexión que compartieron al enfrentar el recuerdo del relicario. Comprendió que la historia de aquella mujer no era solo su historia, sino una lección sobre la importancia de acompañar, escuchar y sostener a alguien en sus momentos más vulnerables. Javier se recostó en el sillón, dejando que el cansancio y la tranquilidad lo envolvieran. La tormenta había pasado, y aunque la noche todavía era joven, la calma reinaba en la casa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió profundamente conectado con otra persona, incluso sin palabras, simplemente compartiendo un momento de humanidad. Mientras la luz de la luna entraba por la ventana y bañaba la sala con un brillo suave, Javier pensó en la fragilidad de la vida, en lo valioso que es acompañar a alguien en sus recuerdos y emociones, y en cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar una noche, un corazón, o incluso una vida entera. La viuda había golpeado su puerta buscando refugio de la tormenta, pero lo que ella dejó en él fue mucho más, un recordatorio de que la empatía, la paciencia y la compañía pueden iluminar incluso las noches más oscuras. Con una sensación de satisfacción silenciosa, Javier cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos suaves de la noche y el recuerdo de la viuda lo acompañaran. La noche había sido larga, intensa y reveladora, pero también había traído claridad y un entendimiento profundo sobre la fuerza de los recuerdos y la conexión humana. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sintió solo. La tormenta había pasado, pero la noche lo había dejado con algo mucho más duradero, un sentido de propósito, compasión y la certeza de que los lazos humanos, aunque inesperados, pueden surgir en los momentos más imprevistos y transformadores. La mañana siguiente llegó con un silencio suave y reconfortante. Javier despertó con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, iluminando los muebles y las paredes de su sala. La lluvia de la noche anterior había desaparecido por completo, dejando el aire limpio y fresco. Se sentó en su sillón favorito, sosteniendo una taza de té, y por un momento se permitió recordar toda la noche, el golpe en la puerta, la tormenta, la mujer empapada que había pedido refugio, y el relicario que contenía tantos recuerdos. Era extraño cómo algo tan simple, como abrir la puerta a un desconocido, podía transformar una noche y dejar una marca en la vida de una persona. Javier reflexionó sobre todo lo que había sucedido, sintiendo una mezcla de sorpresa, gratitud y entendimiento. La experiencia lo había hecho pensar en lo imprevisible de la vida, en cómo los encuentros inesperados podían cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Recordó cómo había conocido a la viuda, la primera impresión, su mirada cargada de miedo y desconfianza, y la manera en que su voz había transmitido una urgencia que no podía ignorar. Al principio, Javier se había preguntado por qué alguien lo elegiría a él, un desconocido, para enfrentar un problema tan íntimo. Pero luego comprendió que, a veces, las personas confían en quien demuestra empatía y calma, aunque no los conozcan desde hace mucho tiempo. Mientras tomaba un sorbo de té, Javier pensó en el relicario.
No era un objeto lujoso ni valioso en términos materiales, pero representaba algo mucho más profundo, recuerdos compartidos, amor, pérdida y el valor de enfrentar los momentos difíciles con alguien que nos acompaña. La viuda había pedido su ayuda no por el relicario en sí, sino por lo que representaba, y él había entendido que su papel era sostenerla mientras ella enfrentaba ese pasado doloroso. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba claro y el sol comenzaba a calentar el aire fresco después de la lluvia. Los árboles estaban cubiertos de gotas de agua que brillaban como pequeñas joyas, y el camino de tierra reflejaba la luz del amanecer. Todo parecía renovado, como si la tormenta hubiera limpiado no solo el exterior, sino también un peso invisible que ambos habían llevado durante la noche. Pensó en la viuda, y se preguntó cómo estaría ahora. Seguro había regresado a su hogar con una sensación de alivio y paz, sintiendo que el relicario y los recuerdos ya no la atrapaban con tanto dolor. Javier sonrió suavemente, sintiendo una gratitud silenciosa hacia ella también. A veces, pensó, ayudamos a los demás, pero terminamos recibiendo mucho más de lo que damos. La compañía, la confianza y la conexión humana tienen un valor que no se mide en palabras ni en objetos, sino en la experiencia compartida. Mientras reflexionaba, Javier recordó los momentos más significativos de la noche, cuando la mujer le pidió confianza, cuando juntos lograron abrir la caja oxidada, y la manera en que compartieron el relicario en la pequeña habitación que guardaba tantos recuerdos. Cada detalle le parecía importante, no por el objeto físico, sino por la manera en que ambos habían enfrentado la vulnerabilidad, el miedo y la memoria. Se dio cuenta de algo importante, la vida estaba llena de pequeñas tormentas, momentos inesperados que podían ser incómodos o dolorosos, pero que también ofrecían oportunidades para crecer y conectarse con los demás. Aquella noche había sido una tormenta literal y emocional, y él había aprendido que la empatía, la paciencia y la valentía podían transformar incluso los recuerdos más difíciles en algo manejable y hasta reparador. Javier decidió que debía recordar esta lección. Se prometió a sí mismo que, en el futuro, estaría más atento a las personas que lo rodeaban, a los momentos en que alguien necesitara compañía, apoyo o simplemente ser escuchado. Comprendió que no siempre se trataba de resolver problemas grandes o complejos, a veces, bastaba con estar presente, con ofrecer un espacio seguro para que alguien enfrentara sus recuerdos y emociones. Recordó la frase que la viuda había dicho en su casa: hay cosas que uno no puede enfrentar solo, a veces necesitamos que alguien nos escuche, aunque sea por un instante. Javier comprendió que esas palabras no solo se aplicaban a ella, sino también a él y a todos los que alguna vez se habían sentido solos, asustados o abrumados por la vida. La importancia de acompañar y ser acompañado era universal, y esa lección se quedaría con él para siempre. Se levantó de nuevo y caminó por la sala, observando las fotografías antiguas y los libros polvorientos. Por un instante, pensó en cómo cada objeto en su casa contaba una historia, cada recuerdo guardaba una emoción. Lo mismo pasaba con las personas, cada uno llevaba consigo historias y secretos, algunos dolorosos, otros felices, pero todos valiosos. Esa noche, había tenido la oportunidad de compartir un momento importante con alguien más, y eso había dejado una huella en su corazón. Javier se sentó nuevamente y dejó que la tranquilidad lo envolviera. Recordó cómo la mujer había confiado en él en medio de la tormenta, cómo había compartido un secreto tan profundo, y cómo ambos habían encontrado consuelo y comprensión en la compañía del otro. Era un recordatorio de que incluso los encuentros más inesperados podían traer lecciones profundas y significativas, y que la vida estaba llena de oportunidades para aprender y crecer a través de la conexión humana. Mientras el sol continuaba elevándose, Javier se permitió un momento de gratitud silenciosa. Estaba agradecido por haber podido ayudar, por la confianza que la viuda había depositado en él, y por la experiencia que le enseñó algo sobre el valor de los recuerdos y la fuerza de la empatía. Sabía que aquella noche quedaría grabada en su memoria, no solo por la tormenta y el misterio del relicario, sino por la humanidad compartida que había experimentado. Javier también pensó en el futuro.
La viuda probablemente seguiría viviendo su vida, enfrentando sus recuerdos y construyendo nuevas memorias, pero ahora con una sensación de paz y compañía que no tenía antes. Él, por su parte, había aprendido que incluso en la soledad y en los momentos de incertidumbre, podía hacer la diferencia en la vida de alguien más. La experiencia le recordaba que la vida está hecha de pequeños gestos, de momentos de confianza y de conexión que pueden cambiarlo todo, aunque parezcan simples o insignificantes. Mientras se preparaba para continuar con su rutina diaria, Javier miró por la ventana una vez más. El cielo azul reemplazaba lentamente la tormenta, y los rayos del sol iluminaban cada detalle del paisaje, los árboles, los caminos, los charcos que reflejaban la luz. Todo parecía más brillante, más claro. La tormenta había pasado, pero su efecto no se limitaba al exterior, también había dejado claridad en su mente y en su corazón. Javier se sentó con una sensación de calma y satisfacción. La noche había sido intensa, inesperada y transformadora, pero también le había enseñado lecciones valiosas sobre la vida, la pérdida, la memoria y la conexión humana. Comprendió que no siempre podemos controlar las tormentas que llegan a nuestras vidas, pero sí podemos elegir cómo responder, cómo acompañar a otros y cómo aprender de esas experiencias. Por un momento, cerró los ojos y recordó la mirada de la viuda cuando sostuvo el relicario. Había algo en su expresión que hablaba de aceptación, de paz y de gratitud. Ese recuerdo se quedó con él, recordándole que a veces, los encuentros más inesperados pueden traer claridad y transformación. Javier respiró profundo y sonrió. La tormenta había traído miedo y misterio, pero también había dejado lecciones de humanidad y esperanza. Sabía que, aunque la noche hubiera terminado, su efecto perduraría mucho tiempo, el recuerdo de haber acompañado a alguien, de haber compartido un momento profundo y de haber aprendido a valorar la empatía y la conexión humana. Mientras el sol continuaba ascendiendo y la mañana llenaba su casa de luz cálida, Javier entendió algo esencial: la vida estaba hecha de momentos como este, pequeños pero significativos, donde la presencia, la confianza y la compasión podían cambiar vidas, incluso sin grandes palabras ni gestos extraordinarios. La experiencia con la viuda le había mostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro en la tormenta de otra persona, ofreciendo claridad, compañía y esperanza cuando más se necesita. Finalmente, Javier se levantó, dejó su taza de té en la mesa y se preparó para enfrentar un nuevo día. La tormenta había terminado, pero la noche anterior había dejado un aprendizaje profundo: la importancia de escuchar, de acompañar y de valorar los recuerdos y emociones de quienes nos rodean. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió verdaderamente conectado con la vida, con los demás y con la humanidad que compartimos, recordando que incluso los encuentros más inesperados pueden traer luz a nuestras noches más oscuras.